extensa red de portales. Podrán ver el webinar grabado íntegramente en youtube.com/videosite.com, todo en letra, y en nuestra red de portales demosdesoftware.com y bei-spain.com. Eso pues aproximadamente 1 hora o 2 horas después de haber celebrado el webinar. El webinar en su totalidad suele durar en torno a hora y media, dependiendo de, bueno, de cómo se alargue el turno de preguntas posterior a la presentación. Bueno, pues como todos sabéis, bueno, una cosa importante antes de que se me olvide, el panel de control de GoToWebinar puede minimizarse. No lo cierren, lo pueden minimizar, de tal forma que podrán ver la pantalla totalmente, digamos, el full screen. Para minimizar el panel de control de GoToWebinar tienen que accionar la flechita que aparece arriba de la botonera vertical que está adjunta al panel de control. Arriba de la botonera vertical adjunta al panel de control hay una flechita a la derecha naranja. Si accionan esa flechita, el panel de control se minimiza, con lo cual pueden ver más cómodamente la pantalla. Solo requieren del panel de control en caso de que quieran hacer una pregunta por escrito, con lo cual evidentemente deberán de abrir el panel de control para poder disponer de la cajita del chat. Recordarles que los ponentes hacen la presentación de unos 45 minutos aproximadamente y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. Las preguntas las pueden hacer vía voz IP, si tienen un micrófono. Si quieren hacer la pregunta vía voz IP, deben de accionar el botoncito que pone Raise Your Hand, que es levantar la mano en inglés, para que yo sepa que quieren hacer la pregunta vía voz IP y yo les abra el micrófono para que la planteen en el momento en el que la puedan plantear. Si no, pues pueden hacer las preguntas escribiéndolas en el chat del panel de control. Bueno, pues vamos a presentar a los ponentes de hoy. Se trata de de un webinar muy internacional, tengo que decírselo a ustedes. Yo soy Daniel Alguacil, estoy presentando, haciendo de hoster, de moderador del webinar desde las oficinas centrales de it-latino.net en Sant Cugat, aquí en Barcelona, en España. Tenemos a dos personas de Jaspersoft. Una es Luca Zurlo, que es responsable comercial de Jaspersoft para el sur de Europa y que nos está escuchando nada menos que desde Roma y va a participar desde Roma en esta web conference. Y por otra parte tenemos a Raúl Moreno, que es responsable de preventa de Jaspersoft en España y que ahora mismo se encuentra por cuestiones profesionales haciendo un training en Jaspersoft en San Francisco, en la costa del Pacífico americana. Con lo cual, como les digo, tenemos hoy un webinar muy distribuido y muy internacional. Bien, pues antes de dar paso a Luca, voy a pasaros una primera encuesta muy cortita y que me gustaría que me rellenarais, bueno, pues con el objetivo de conocer un poquito más, quiénes sois, quién está al otro lado de la red de internet. Yo voy viendo si votáis todos o no y hasta que no votemos todos no pasamos a la presentación. Así que os rogaría que votáramos todos. Estamos en un 72%, ya casi todos, un 80%. Venga, hay algunos que todavía no me han votado. Ya estamos casi todos y pasaremos a la presentación. Venga, ya estamos casi todos. Ya estamos casi todos. Falta alguno que no ha votado todavía. Bien. Bueno, pues ya estamos todos. Bien, muchas gracias por haber rellenado la encuesta. Bien, pues vamos a pasar sin ir más lejos, en un primer lugar a Luca Zurlo, al responsable de preventas para el sur de Europa de Jaspersoft. Luca, te abro el micrófono y sí. ahí te paso la Bueno, presentación. pues
Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, antes de todo agradeceros, en particular agradecer vía Spain por esta oportunidad. Evidentemente voy ahora a compartir mi escritorio con vosotros, donde encontraremos la presentación. Bueno, pues, antes de todo, bienvenido. Como decía, sobre todo, gracias para atendernos, gracias para estar conectado con nosotros. Como bien nos ha presentado Daniel, pues yo soy Lucas Zurlo, soy responsable de comercial de Sur de Europa, evidentemente España, uno de los dos países principales. Hoy me encuentro por razones profesionales en Italia, el otro país que sigo, concretamente Roma, pero encantado de dedicaros este rato de la tarde con vosotros a hablar un poco de esto, de hablar de Jasper Report Zero Professional, lo que nosotros consideramos nuestra solución para los informes de negocio hoy. Bueno, pues vamos entonces vamos a ver un poco la agenda de hoy. La verdad es que tenemos bastante cosas que contaros, que ver también, gracias a mi compañero Raúl Moreno Izquierdo, nuestro responsable de preventa para el sur de Europa, en particular para España. Pero antes de empezar, quería daros una muy rápida visión general de nosotros, sobre Jaspersoft, o Jaspersoft, como mejor se conoce en España, y en particular sobre nuestra idea, cómo nosotros consideramos lo que son los informes de negocio. Bueno, pues, ¿quién somos? Pues nosotros la consideramos como la solución de BI, de Business Intelligence, o inteligencia de negocio más extendida en el mundo. ¿Por qué más extendida en el mundo? Porque considerando también nuestra versión Community, o sea, la versión gratuita, pues actualmente tenemos más de 12 millones de descargas de producto en circulación en el mundo. Es desde nuestro comienzo de existencia al principio de los años 2000. Y realmente calculamos hoy día, pues es un cálculo muy difícil que hacer porque, repito, hay una versión, también la versión Community, que muchos de vosotros ya conoceréis, muchísimo utilizada en el mercado, pero calculamos que tenemos algo alrededor en el mundo hoy día, por lo menos 160.000 implementaciones de nuestro software, o bien solo o bien integrado en otras soluciones, en producción. ¿Por qué nos consideramos cuál ha sido realmente, según nosotros, los puntos de fuerza de esa solución? ¿Por qué tan extendida? Pues realmente los 4 puntos de fuerza es ser un proveedor de código de BI, de Business Intelligence, de código abierto, por lo cual consideramos que somos muy asequibles. De hecho, tenemos estudios de mercado independientes, cual eso que no sé si se ve bien en la slide, en las transparencias, pero de Robert Salam, de BI Platform Licensing Model and Negotiation Strategy, datado al 7 de abril del 2010, no considera hasta el 80% más asequible comparados a los proveedores de soluciones de Business Intelligence, de inteligencia de negocio tradicional. Luego, pues, nuestra flexibilidad, al ser una solución completamente Java, solución ligera, modular, pensada sobre todo por implementaciones SaaS en la nube, aparte de las implementaciones clásicas en servidor clientes. Y una solución que cubre todo lo que es la necesidad de Business Intelligence. Nosotros lo que son informes, dashboard, análisis, integración, pero nosotros hoy nos centraremos más bien en una parte muy concreta, la parte de los informes, ¿no? La parte de informes de negocio. Y, como decía antes, seguramente la opción más segura, más conveniente, más conocida en el mercado hoy día. Bueno, pues simplemente cerrando esta muy breve parte de presentación así corporativa, por así decirlo, nos gusta subrayar algunos puntos más. Me gustaría subrayar sobre todo un crecimiento increíble que todavía estamos experimentando. Actualmente estamos, aquí me refiero en esta slide concretamente al año 2009-2010, pero también este 2011 ha empezado muy bien, desde luego que sí. Estamos creciendo tanto el número de ventas como el número de descarga, como el número también de empleados en la compañía actualmente. Y sobre todo una serie de reconocimiento de analista y prensa del sector que nosotros consideramos fundamental. El último, probablemente, son todos muy importantes, por eso aún más ha sido ser mencionado, con una mención especial además en Gartner, en el cuadrante mágico de Gartner al comienzo de este año 2011. Somos una solución por lo cual, tanto a nivel tecnológico, muy respetada, muy premiada, desde luego, y con una red de partners globales realmente muy extendida.
Bueno, pues vamos ahora a pasar un poco, una vez hablado de nosotros, vamos a entrar un poco en el tema más interesante de hoy, ¿no? De los informes de negocio. Pues antes de enseñaros nuestra solución de informes de negocio, pues realmente quería un poco hablar qué son los informes de negocios y qué puesto, qué lugar tienen realmente en una suite, en una solución de business intelligence, de inteligencia de negocio. Pues para entender la importancia del informe de negocio hay que hacer un pequeño paso atrás, realmente. Y sobre todo considerar realmente cómo se toman las decisiones. ¿Vale? Sabemos todos nosotros que frecuentamos y que trabajamos en el sector que, bueno, pues siempre se dice que una herramienta de inteligencia de negocio o de business intelligence pues sirve efectivamente a tomar las decisiones. Sirve a ayudar al proceso de toma de decisiones. Pues ese proceso se basa realmente, y no soy yo que lo digo, pero son toda una serie de estudios del sector, aquí tenemos algún ejemplo, pues por ejemplo, este que HR Magazine .co.uk, que dice claramente, revista muy específica de recursos humanos de Reino Unido, muy conocida en el sector, que el 71% de todos los directivos se basa en su intuición para tomar decisiones de recursos humanos. Eso se refiere evidentemente al área de recursos humanos, un área muy importante, desde luego. Y esto pues tiene un valor, aquí evidentemente hacer una mención desde Reino Unido, pues se valora en libras esterlinas, que se vería también en millones de dólares. Eso cuesta millones de dólares a la empresa británica, porque evidentemente en este caso estamos valorando en este mercado, en términos de rendimiento. ¿Vale? O sea, punto número uno, las tomas de decisiones no son muy lineales, es más bien lo contrario. Son muy intuitivas, la gente somos seres humanos, por lo cual tendemos siempre a vivir en el ímpetu, en la intuición, en el momento. Y luego, como podemos ver, hay más menciones, inclusive hay algunas encuestas, algunos estudios de cómo testear tu proceso o tu instinto, directora. De aquí se habla de instinto de toma de decisiones. ¿Vale? Nosotros creemos que ofrecer una solución de business intelligence, lo que tiene que ofrecer una solución de business intelligence es una toma de decisiones no instintiva, por así decirlo, no basada en el instinto más humano, sino más bien lo contrario, basada en datos. Entonces aquí entra en juego, y eso lo sabemos todos, pero es siempre muy importante repetirlos, lo que son realmente valores de los datos y desde luego de los informes que reflejan los datos, qué valor tienen en este proceso de toma de decisión. Pues, punto número uno, los informes evidentemente ofrecen información valiosa, reducen la incertidumbre y el riesgo. Claro, es el valor que tiene aportar un informe, pero realmente los informes al final deben ser obviamente rápidos, contextuales, precisos y fáciles de usar. ¿Por qué? Porque tienen que seguir, sobre todo aquellos de nosotros que trabajamos en mercados muy rápidos, ahora en mundos cada vez más globalizados, pues debe seguir y estar al mismo nivel de una rapidez de toma de decisiones. Por lo cual, ¿cuáles son los obstáculos actuales y yo diría también naturales de los informes de negocios? O sea, ¿qué obstáculos se encuentra hoy día un informe de negocios pues, para ser implementado, por ejemplo, en una situación empresarial? Bueno, antes de todo, evidentemente un uso muy poco extendido de los informes interactivos. Eso lo sabemos todos nosotros. Un informe que tiene que ser interactivo, pues tiene un coste. Tiene una usabilidad no siempre tan sencilla, y muchas veces una instalación y configuración bastante compleja que además en última instancia se traduce o vuelve a traducirse otra vez un coste muy alto por la organización privada o pública que sea. Pues, luego también pues la toma de decisiones basada en datos no se impone, no es tan natural, sobre todo en nuestro mundo, en nuestros mercados, porque antes de todo, debido a un uso muy poco extendido, como comentábamos antes, o una usabilidad o una instalación compleja, pues tenemos que apoyarnos en el personal tecnológico de nuestra organización. Por lo cual hay que solicitarlo, hay que enviarle un correo, enviarle una solicitud, tal
tal vez pasando tal vez de, bueno, muchos de vosotros tendréis ese tipo de, o muchos de vosotros sufrís ese tipo de cosas, porque sois los personal tecnológico que reciben las solicitudes, tenéis miles de solicitudes por semanas, y esto pues que os crea problema en la gestión. Si sois, por otro lado, un usuario de negocio no tecnológico, pues vivir la frustración de tener que solicitar cada 2 por 3 algo y, por ejemplo, tener tiempo de espera. Luego, pues tenemos los problemas que todo el mundo conoce, que la proliferación de herramientas cual Excel, que, bueno, pues eso no es nada nuevo, es muy buena, pues, pero tiene algunas consecuencias muy malas. Antes de todos, pues favorece, evidentemente, cada uno tiene sus hojas Excel, cada uno tiene su parámetro para rellenarla, cada uno tiene su informe rellenado allí. Luego hay que alinearla con las demás. En los datos siempre, o casi siempre, son más bien inconsistentes, más bien difíciles de contextualizar entre uno y el otro, porque cada uno tiene su formulario para Excel. Al final, el resultado, pues la información no se usa o no se utiliza de la forma que tenía que ser utilizada. Y luego hay también otro obstáculo actual, es que nosotros desde Jaspersoft, pero eso también nos basamos en varios estudios de mercado para decir esto, pues encontramos que herramienta nueva, en vez que ayudar, pues muchas veces crean aún más obstáculos. Por ejemplo, típicamente, al implementar una herramienta nueva, pues, y necesita formación sobre la misma. Necesita ser asesorado, necesita pues conocerla, sobre todo si no es de tan fácil usabilidad, como decíamos antes. Luego, además, las herramientas nuevas, pues muchas veces conllevan una integración compleja con las infraestructuras preexistentes de aplicaciones en la organización. Ese es otro problema típico. Al final, ¿qué pasa? Que, bueno, pues muchas veces se opta para no hacer nada. Frente a todo ese riesgo, frente a esta incertidumbre, frente a todas estas dificultades, pues se sigue manteniendo sistemas muy anticuados o también inclusive ningún sistema de redacción de informes. ¿Nosotros qué creemos? ¿Cuáles tienen que ser las reglas de los informes de negocio realmente? Nosotros creemos en lo que es la web. Nosotros creemos y tenemos realmente nuestro, como veremos dentro de poco, creemos que solamente la web permite de crear lo que son una interactividad como un nuevo y definido estándar de mercado actual. ¿Por qué? La web permite una mejor usabilidad y adopción porque la información es más específica. Entonces eso ayuda a que los informes se utilicen más, entonces se sirva realmente la toma de decisiones. Y sobre todo, en la gestión de informes reduce un gasto de diseño. O sea, lo que es la web como centro clave para también reducir, evidentemente, drásticamente los costes. ¿Por qué reduciendo los costes? Pues simplemente porque cambiamos totalmente, como veremos, la forma del modelo de negocio. Ya no se paga, como veremos, para usuarios o para número de informes creados. Más bien lo contrario. Se paga para poder utilizar el servicio completo, sin límite de usuario, sin límite de creación de informes. Eso luego lo veremos más en detalle. Y luego, evidentemente, estos nuevos parámetros lo que tienen que permitir tiene que ser evidentemente, tiene que ser fundamentalmente ayudar a una fácil integración para la toma de decisiones contextuales. Y tiene que garantir una potencia en las prestaciones, sobre todo en 3 ámbitos: en seguridad, planificación y gestión, como luego veremos. Entonces, ¿cuáles son nuestros nuevos parámetros? Quiero un poco resumir este punto, que lo considero muy importante. Parámetros son la web que permite de reducir drásticamente los costes, que permite también una integración fácil y una potencia en la prestación. Esos son los 4 puntos claves que nosotros hoy queremos enseñaros y demostraros a través de nuestras herramientas. Vamos siguiendo adelante con la presentación. Vale. Entonces, como decía, después de esta primera visión general, también de las herramientas, vamos a entrar un poco más en los detalles, en lo que es
Just Report Server Professional, nuestra solución. Entonces, estamos justo ahora hablando de nuestra nueva generación, de estos nuevos parámetros que se imponen, y nosotros aquí lo tenemos. Aquí tenemos en nuestro producto que queremos que sea un producto potente, consideramos sea un producto potente, donde efectivamente miles de usuarios se informen solo servidor de gama media. Es decir, nosotros garantizamos que en una implementación, en una máquina real o virtual, en un ambiente de producción, en un entorno de producción, de una máquina real o virtual, hasta 2 multicore CPU, hasta 2 instancias de CPU, pues hasta miles de usuarios e informes pueden ser generados, creados y trabajados. Luego, como veremos, consideramos en su potencia también la herramienta de diseño, muy sofisticada, la Report Designer Pro. Lo veremos, que permite llegar a un nivel de sofisticación de los gráficos, sobre todo de las informes, de verdad muy avanzados. Y luego, potencia donde en la gestión, en la seguridad, en la planificación, lo que consideramos que sea realmente uno de los puntos clave para la gestión de los. Luego también antes mencionamos los costes como uno de los obstáculos más potente, ¿no? Para la implementación de una herramienta de servidores de informe. Pues nosotros consideramos que somos muy asequibles. ¿Por qué? Porque como os adelantaba antes, nosotros no cobramos para el número de usuarios y informe. No aplicamos precio para ellos. Tenemos un modelo de licencia de código abierto. Commercial Open Source. ¿Qué significa Commercial Open Source? Luego volveremos en ese tema. Commercial Open Source significa que tú pagas solamente para el uso habitual. Es una evolución moderna del SaaS, del Software as a Service. Nosotros damos acceso a un ambiente. Tú el ambiente lo puedes explotar hasta donde tú puedas llegar. A nivel del número de usuarios y también a nivel de informes, de diferencia de informes. Creemos que eso es, el ser asequible sea la misma cara, una cara diferente de la misma medalla. Que la medalla es ser más potente. Poder ofrecer la solución de Business Intelligence, en este caso, este partido pieza de Business Intelligence, que es la generación de informes a todos, no solamente a los cuadros directivos de una empresa, sino a todo el mundo que trabaja en una organización de una empresa, tiene que utilizar esta herramienta. Y luego lo veremos en una segunda demo, también más adelante, casi al final de la presentación, en la segunda parte, su flexibilidad. Es decir, una solución de informe no puede ser complicada que implementar, no puede ser compatible con algo y no compatible con otro. Tiene que funcionar para cualquier fuente de datos, relacionada o no, archivos planos o no, propietaria o abierta. Tiene que saber interfacearse con todo y sacar datos y presentarlo. Y sobre todo fácil de embeber, integrar en otras aplicaciones ya presentes en la empresa. O también como solución independiente. Aquí realmente, evidentemente, vemos que tenemos pues aquí dos ámbitos de utilizo. Uno, si sois vosotros, ahora tenemos una audiencia seguro muy compleja entre nosotros, pero si sois vosotros usuario final de una aplicación, pues vosotros necesitáis de tener como solución independiente en vuestra casa fácilmente implementarle Jasper Report Server Pro. O si vosotros sois un creador de software, una software house, ¿no? Pues tenéis que saber poder embeber e integrar nuestras funcionalidades en vuestro software, en vuestras herramientas, vuestro RP, por ejemplo, según vuestro vertical, con una facilidad extrema, para poder así sacarle provecho, rendimiento para vuestro cliente y poder reforzar así con nuestra solución de Business Intelligence, con nuestro report, con nuestro dashboard, con nuestro cuadro, por ejemplo, para el mando, vuestra solución. Y luego el punto final, el cuarto punto importante, es su interactividad. Hablamos de la web. Ya hoy día la web es un estándar de mercado clave. Hoy tenemos nuestros hijos que están creciendo, que ya están creciendo con el estándar de mercado en la cabeza. En su cabeza ya lo saben utilizar, saben abrir, saben utilizar, saben entrar en la web, saben mirar. Pues nosotros tenemos que poder responder con el mismo estándar de mercado. Daros a vosotros una usabilidad que se refleja, como veremos con mi compañero Raúl dentro de poco, pues en un formato web con desglose, parámetros y filtros, cualquier página web. Finalmente, evidentemente, el Flash como
por ejemplo, todo lo que es el Flash, los diagramas Flash, con su interactividad, tienen que crear y añadir una experiencia aún más sofisticada para el usuario final. Eso es. Bueno, yo entonces, antes de entrar en los detalles técnicos, quería preguntar a Daniel si puede, por favor, lanzar también en este momento, quizás que hemos hablado de introducir muchísimos conceptos, antes de entrar aún más en el técnico, la encuesta. Sí, nada, las encuestas, veo que seis. Daniel, no sé si tú me oyes. Sí, te oigo. Hola. Te oigo, Luca. Perfectamente. Muy bien. Nada, si me puedes exactamente... Ahí he lanzado la encuesta ya, nos están contestando, a ver si pudierais contestar, faltan unos cuantos, os digo que... Así que eso es, no es para darnos también, que nos interesa saber un poco qué tipo de audiencia sois, cuál interés os lleva hacia nosotros. Ya estamos casi todo, falta alguno, que le estoy viendo todavía, que falta. Vamos a ver si rellenamos todos. Vale, bueno, pues ya estamos, Luca. Fenomenal. Bueno, pues gracias otra vez por vuestra colaboración, evidentemente. Eso es muy importante para nosotros entender qué tipo de exigente y sobre todo para entender un poco cómo orientar también la demo. Porque ahora vamos a entrar en la fase un poco más técnica, ¿no? De lo que es el Discovery for Service Professional. Hemos hablado ahora de nosotros, hemos hablado cuál es nuestra visión de los informes, hemos hablado cuáles son los obstáculos en el informe de negocios y hemos hablado los puntos clave, lo que nosotros creemos sea la solución hoy día basado en el nuevo estándar de mercado, según nuestra visión. Ahora vamos a intentar enseñaros cómo eso se refleja en el punto de vista técnico, en el punto de vista de la demostración de estos mismos informes. Pues entonces, nosotros tenemos una serie de soportes, una herramienta que da soporte a una serie de informes de producción. Antes de todo, informe de producción independiente. Aquí hemos puesto algunos puntos añadidos, pero más bien que leerlos o oíros punto por punto, quiero enseñaroslo a través de gracias a mi compañero Raúl. Se habla de planificación, se habla de integración con Active Directory, informes que se basan evidentemente sobre datos operacional, o data warehouse, o fuente de datos personalizada. Como decíamos antes, tiene que ser saber hablar de sacar la información desde cualquier lugar posible. Evidentemente, otro punto tiene que ser soporte de información de informes interactivos. Lo hemos mencionado en ese informe, el utilizo del Flash, la salida de HTML, con controles de usuario para filtrados, una visualización avanzada gracias a Flash, con mapas, gráficos varios, integración con servicio web para conservar vuestra apariencia de la aplicación, que son muy importantes, pero eso también lo veremos con mi compañero Raúl. Y también yo aquí realmente, ya que estamos entrando un poco en la parte tecnológica, es en la gráfica del Discovery for Service Professional, yo quería de verdad dejar palabra por fin a Raúl, que seguramente está mucho más calificado que yo, para introduciros. Hola Raúl, ¿estás con nosotros? Raúl. Ver si tenemos algún problema con Raúl. Ah, no. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por San Francisco? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Qué bien. hora son allí? ¿Qué hora Ahora son mismo allí? a las 8 de la mañana. Madre mía, que hemos pillado, tengo... Vale, bueno, pues bienvenido. Como tú ves, hemos hablado efectivamente de muchas cosas. Tenías ahí enfrente de mí, como puedes ver, pues la arquitectura. Sí, la arquitectura. Efectivamente, yo te daría la palabra, no sé, y también el mando, entre comillas, Okay. cediéndote también la pantalla. Entonces, aquí voy a darte los permisos. Eso es. Bueno. Ahora listo. Pues, todo tuyo. Yo me voy a poner en mute, pero sigo ahí pendiente, por lo cual seguiré interagiendo contigo. Nada, a ver un poco si logramos ver un poco de la presentación. Vemos un poco la primera parte. Si recuerdo bien, tienes dos presentaciones. La primera parte más business, Sí. más de negocio, y otra un pelín más técnica que te introduciré, entre las cuales yo me haré un pequeño apunte. Bueno, pues adelante, pues.
Bueno, voy a empezar comentando un poco la arquitectura, lo que vamos a ver en las próximas demostraciones. Vamos a empezar a ver el componente iReport Pro. Es la herramienta que nos permite crear informes de producción. Esta herramienta en su versión profesional tiene componentes añadidos como son los componentes Flash. Después pasaremos a ver la integración de este componente iReport con Jasper Report Server, cómo poder subir, por ejemplo, informes creados de producción al servidor. Y pasaremos a ver cierta funcionalidad de Jasper Report Server, como es la integración con otros productos y el acceso con web services al repositorio. Bueno, lo importante es saber que toda la arquitectura es capaz de atacar a cualquier base de datos operacional, así como a cualquier tipo de objeto Java, como también XML y MDX. Vamos a pasar a verlo directamente en la herramienta. Esto es iReport Professional. El primer paso que tenemos que hacer para crear un informe sería definir nuestra fuente de datos. Para ello crearíamos una nueva fuente de datos que puede ser cualquiera de las otras conexiones a objetos Java, a ficheros XML o CSVs. Nosotros ya tenemos creada una conexión. Os muestro cuál es el contenido de la conexión. Va directamente a una base de datos MySQL para conectarnos a ella. Vamos a utilizar esta base de datos MySQL para crear un nuevo informe. Para ello nos vamos a File, New, creamos un nuevo informe, le damos un nombre y finalmente, tras haber pasado estos pasos, se nos abre el diseñador de informes. El diseñador de informes consta de diferentes bandas donde podemos desplegar los diferentes componentes que van a formar parte de nuestro informe. Para ello, lo primero que debemos hacer es definir nuestra fuente de datos. Vamos a poder acceder a la fuente de datos a través de este botón de fuente de datos. Llamamos al Query Designer para tener un acceso de las diferentes tablas que forman nuestra fuente de datos. Vamos a seleccionar dos tablas y unirlas mediante un join. Por ejemplo, la tabla Department y la tabla Employee, la tabla empleado. Vamos a unir estas dos tablas mediante el Department ID. Seleccionar solo algunos componentes de estas dos tablas. Por ejemplo, el Department Description, el First Name, el Position Title y el salario. Bueno, podemos añadir el Department Description como parte de un Order By. Se nos acaba de añadir y finalmente pulsamos OK. Si todo está correcto, esta ventana se mostrará en azul mostrando que se ha podido recuperar los datos de la query. Por tanto, clicamos en OK y ahora vamos a desplegar parte de nuestra información. Por ejemplo, vamos a desplegar la información perteneciente a los empleados. La desplegamos a la capa de detalle. Reducimos estas bandas para reducir el espacio que se muestra en el informe y hacemos una previsualización. Este es el resultado de la ejecución del informe. Tanto el nombre como la posición como el salario de cada empleado. Está paginado, por tanto tenemos todas las diferentes páginas que nos devuelve la consulta. Pero vamos a seguir construyendo este informe con un poco más de complejidad. Por ejemplo, vamos a añadir un grupo para que se nos muestre la información paginada por grupos. Para ello nos posicionamos dentro de la pestaña del report, añadimos un nuevo grupo, llamamos a este grupo de departamento y elegimos el Department Description. Nos permite añadir tanto un header como un footer para el grupo. Vamos a seleccionar solamente el header y finalmente añadimos.
Podemos desplegar el grupo ahora a través de la banda del departamento Group Header. Desplegamos solo el valor. De esta manera vamos a poder tener una cabecera con el departamento. Podemos añadir, por ejemplo, más componentes, como por ejemplo parámetros. Para ello nos posicionamos en la pestaña de parámetros, añadimos un nuevo parámetro y podemos cambiar los datos a través de la ventana. Por ejemplo, vamos a añadir un parámetro que sea el título, para que nos pida el título cuando ejecute el informe. Para eso usamos la opción Use as a Prompt. Desplegamos este parámetro. Dentro del informe, dentro de la banda de title. Bien, una vez que tenemos esto, podemos crear también variables. Una variable que cuente el número de empleados. Para ello nos configuramos otra vez la variable. Le configuramos como un integer. El modo de cálculo sería una cuenta. Y el tipo de variable de expresión de la variable, por ejemplo, vamos a usar el first name. Bien, una vez hecho esto, podemos desplegar, por ejemplo, a la capa summary el número de empleados. Podemos añadir también una gráfica que sumarice los datos que estamos mostrando. Por ejemplo, vamos a añadir una gráfica a la capa summary. Para ello vamos a la opción Window, Palette, donde disponemos de todas las diferentes herramientas que ofrece la solución. Desde gráficos hasta tablas, crosstabs, gráficos en Flash, un gráfico normal. Clicamos en OK. Nos ofrece cuál es el conjunto de datos que tenemos que seleccionar. Nos pide cuál es la serie que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la serie empleados. La categoría, la expresión de categoría, que en este caso va a ser el Department Description. Y el valor, que va a ser el salario. Finalmente clicamos en OK. Hacemos más grande esta gráfica para expandirla dentro de la banda. Y podemos configurar la orientación de esta gráfica yendo a los parámetros de configuración y ponerla como horizontal. Bien, una vez que hemos hecho esto, podemos previsualizar este informe. Nos pide el título es un parámetro, por ejemplo, esto es un ejemplo. Como veis, el título aparece personalizado con el parámetro que hemos creado. Aparece también el departamento como un grupo. Ahora ya agrupa los diferentes empleados por todo. Y en la última página, que es la página de Summary, la página que utiliza la banda Summary, aparece la tabla, el valor numérico de la cuenta de empleados, junto con una tabla, con una gráfica describiendo el... Bien, una vez hecho esto, podríamos desear subir este informe al servidor. Por lo tanto, lo grabamos primero. Y vamos a acceder al servidor a través del repository Navigator. Tenemos configurado una cosa... Raúl. Sí.
Sí, no, ya veo que está. Luego, cuando termina esta primera parte, ¿puedes explicar también un poco la diferencia, ¿no?, entre la parte designer, lo que hemos visto ahora como un designer, con la parte, entiendo, más bien orientada al personal técnico de una Sí, organización, con la parte servidor, la parte más bien orientada al usuario final. Y correcto. también basándote por en parte por la arquitectura y también enseñando también algo del servidor. Correcto. ¿Puedes? Sí. Perfecto, gracias. Vamos a continuar integrando este informe de producción en el servidor y posteriormente veremos cuáles las opciones que tiene el usuario final a través del servidor para crear componentes, para crear informes. Para añadir el informe me sitúo dentro de la carpeta Reports, añado un Jasper Reports, un Jasper Server Report, lo llamo por ejemplo via Spain. Utilizo el informe que tenemos abierto, seleccionar cuál es la fuente de datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar FoodMap Data Source y finalmente clicamos en Finish y tenemos añadido el informe al servidor. Vamos a ver el servidor para ver este informe. Este es el servidor Jasper Report Server, es un servidor completamente web estándar. Buscamos por el informe vía Spain. Y nos recupera el informe que hemos subido a través de iReport. Lo ejecutamos. Y va a devolver el informe salvo el parámetro title que nos faltaría completar a través de un input control, un control de introducción para tenerlo completamente integrado dentro de la plataforma. Para ello vuelvo al iReport, me voy a la carpeta Input Controls, añado un nuevo Input Control, de manera que el parámetro va a ser un single value, va a ser mandatory, va a ser obligatorio. Tengo que definir el tipo del input control, del control de entrada. Va a ser test. Ya tenemos incluido nuestro input control, por lo tanto podemos volver al servidor, refrescar este informe. Y al refrescarlo nos va a aparecer la ventana de control de introducción donde podemos incluir un nuevo texto. Por ejemplo, esto es un ejemplo para VSP. Aceptamos. Bueno, ha cogido el texto del ejemplo anterior, pero sería un ejemplo de integración con el servidor. Bueno, más que podemos hacer en el servidor sería la funcionalidad de informes ad hoc que tiene el usuario final. Por ejemplo, vamos a ir a informes ad hoc. El informe de producción no ha sido suficiente para nosotros, por lo tanto vamos a crear un nuevo informe. Podemos crearlo a través de tópicos o a través de dominios. Los dominios son una abstracción de la base de datos. Vamos a seleccionar un tópico, el tópico Parametric Report, y lo vamos a abrir como un gráfico. Entonces, Raúl, entonces tú me estás diciendo que prácticamente no solamente un técnico puede crear un informe muy complejo, cual el ejemplo que acabas de hacer a través del designer, o sea, el diseñador gráfico, sino también un usuario como yo, por ejemplo, que soy un usuario de negocio, podría, una vez que mi técnico preparan una fuente de datos un poco predefinida, hacerme mi propio informe. Correcto, esa es la idea. El servidor ofrece funcionalidad muy
fácil de usar para usuarios finales que necesiten de la creación de informes sin tener que pasar por iReport. Ah, muy interesante. A ver si nos enseña algo de ese estilo. Muy bien. Podemos desplegar, por ejemplo, los data items en el template, crear nuestro informe de una manera sencilla. Hemos desplegado el peso, vamos a agruparlo por la ciudad. Ahora mismo la información se me muestra solo para México DF, es porque hay una serie de controles dentro de este. Vamos a seleccionar la información para España, aceptamos y de esta manera tendría creada mi gráfica para el peso de las diferentes ciudades de España. Podría cambiar a una gráfica circular, por ejemplo, y podría salvar esta gráfica dentro de mi repositorio. Por último, lo que quería enseñaros también del servidor es que tiene funciones de planificación, por lo tanto podemos buscar por el informe que acabamos de crear. He tecleado mal. Nos posicionamos sobre él, clicamos en el botón derecho y podemos mandarlo a programar. La opción de programación permite crear diferentes tipos de trabajos para la ejecución del informe. Programamos un nuevo trabajo, le damos una etiqueta. Podemos definir que el trabajo inmediatamente o que comience con una fecha. Podemos definir la periodicidad con que se ejecuta, que no tenga periodicidad, que tenga una periodicidad simple, como por ejemplo la ejecución de n veces, o que tenga una periodicidad de calendario. Por ejemplo, que se ejecute todos los meses, solo los lunes. Pasaríamos a la siguiente pantalla, donde podemos definir cuál es la salida del informe. Como este informe tiene parámetros, nos pide con qué parámetros queremos ejecutarlos. Los vamos a ejecutar con Spain. Finalmente, en esta última pantalla podemos definir dónde va a ser guardado el informe, en qué parte de nuestra ruta del repositorio. Lo dejamos en el root. Podemos definir un patrón de marca para que la ejecución secuencial de los diferentes trabajos dejen el informe, así como cuál va a ser la salida de este informe, en PDF o en HTML. Y por último podemos definir una lista de distribución por email para el envío de este informe por email. Ya puede ser como un aviso o adjunto al email. Bien, con esto tendríamos planificado nuestro informe y ya solo nos faltaría esperar a la ejecución para obtener el resultado del mismo. Bueno, estas son las funcionalidades que quería mostraros en esta primera demostración. Paso el turno de palabra a Luca para que continúe con la presentación y volveremos más tarde. Vale. Muchísimas gracias, Raúl. Oye, fenomenal. Entonces, vamos un poquito mal de tiempo. Voy a intentar ser súper rápido, ¿vale? Bueno, Raúl, te pido si ella también me puede dar, efectivamente, eso es. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía, falta muy poco, falta un punto más. Simplemente para aquellos que se han conectado hace poco, he visto que algunos han entrado en el grupo, pues hemos visto, por un lado hemos visto la capacidad de creación de informes operativos avanzadas a través del iReport Pro, que es una herramienta de diseño, una herramienta para técnicos, no es una herramienta para usuario final, evidentemente, que permite de crear gráficos muy avanzados. Y por otro lado hemos visto algunas piezas de lo que es JustReport Server, o sea, nuestro servidor de informes
a lo cual se pueden, por un lado, subir los informes más avanzados creados por los técnicos y, por otro lado, los usuarios final pueden, a su vez, crearse su propio informe, puesto que el Jasper Server, pues, como podemos trabajar, por definición, ya con todas las bases de datos operacionales más comunes en el mercado, sus datos propios, y también las datas MAP, datas warehouse o almacenes de datos operacionales creados ya por otro lado. Por lo cual, eso un poco, evidentemente, una presentación de tan poco tiempo podemos enseñaros todos. Ya os adelanto que para quien quiera en futuro también tener alguna presentación más bien en detalle con su necesidad, pues estaremos encantados de tomar sus datos y luego en futuro a través de ViaSpend enseñaros algo más concretamente. De todos modos, seguimos adelante. Porque ya, como os adelantaba, hay una pieza más que quiero enseñaros, un concepto más muy importante, sobre todo para aquellos que sean interesados en integración de Jasper Server Pro en aplicaciones web. En particular, en la parte donde se define, que luego Raúl nos enseñará muy rápidamente también, en la duda que muchos, sobre todo muchos desarrolladores, muchas software houses tienen entre crear o comprar. O sea, crear vosotros por la aplicación de web informes interactivos a través de soluciones propias, o bien comprar royalties, comprar soluciones también que puedan de alguna manera fácilmente ayudaros, ¿no? Entonces aquí hemos puesto en este diagrama, es un poco como un ejemplo. Por un lado, el tiempo es el esfuerzo que normalmente suele ocurrir a la hora de crear una solución propia, y contra, por otro lado, en el otro axis, lo que tenéis en la aplicación de Business Intelligence, empezando por debajo, desde la seguridad hasta repositorio, planificación, interactividad, etcétera, etcétera. Nosotros, entonces, en frente a este dilema de crear, y nosotros consideramos que hay ver efectivamente la arquitectura es clave. La arquitectura es clave para entender realmente dónde y cómo se puede interactuar en ese sentido. En particular, a nivel de API o Application Interface, evidentemente el web juega un papel fundamental, los servicios web y el HTTP. Y luego, fundamentalmente, por nuestro lado, lo que nosotros queremos subrayar, que parte de nuestra solución, es la facilidad de personalización, manteniendo una apariencia y un logo, por ejemplo, tenemos el logo de vuestra organización, o bien manteniendo una apariencia, una interfaz web corporativo vuestro. Evidentemente, al ser una empresa en open source, damos acceso al código fuente, y luego, evidentemente, pues damos soporte a datos, como hemos dicho antes, trabajamos sobre datos relacionados en orden nacional, y nuestra plataforma es evidentemente muy modular y ligera, por lo cual muy fácil de manejar, gestionar y sobre todo integrar. Por lo cual, y como decíamos, no tenemos muchísimo tiempo y me encantaría poder escuchar vuestra pregunta, por lo cual vuelvo a dar, después de hecho este primer lanzamiento de integración, o sea, de esta parte también, no solamente cara al usuario final de una organización, sino también cara a aquellos de vosotros que sois consultores de implementación, integradores o inclusive creadores de software. Me gustaría que Raúl nos enseñara algo en ese sentido, un ejemplo, por ejemplo, de integración de Jasper Server con otra aplicación. Total, por lo cual, Raúl, te voy a devolver la palabra otra vez, muy rápidamente. De acuerdo. Aquí, y sobre todo te voy a devolver el mando de la presentación. Un ejemplo de integración, voy a usar, por ejemplo, un componente que viene dentro de la solución Jasper Report Professional, que podéis descargar en la página web, la evaluación de 30 días. Este componente es un componente que muestra la integración con Web Services. La misma funcionalidad que obtenemos a través del interfaz original, vamos a obtenerla a través de Web Services. Para ello me logo con la organización 1 y Jasper Admin. Tengo acceso a todo mi árbol de componentes. Por ejemplo, puedo ir a la carpeta Reports. Como veis, aquí está ejecutando un JSP determinado que está lanzando los Web Services. Podemos ejecutar el Crosstab for Dashboard. Podemos exportarlo a un determinado formato.
podemos ejecutar el informe y ver el resultado del mismo. Son algunas de las funcionalidades que ofrece el API de Web Services. Está tardando un poquito. Bueno. También veo, Raúl, que tienes también abierto algo más, bueno, veo que se está lanzando. Sí, no, es que el informe era un poco complejo, es un poco largo y es para mostrar la potencia de los crosstab en la aplicación, pues podemos disponer de este tipo de informes personalizados a través del API de Web Services también. Bueno, otra opción sería utilizar el API de HTTP. Tengo un blog abierto en Blogspot y, por ejemplo, voy a mostraros una gráfica que está almacenada dentro del repositorio del servidor. Pero también puedo mostrar, por ejemplo, un dashboard que también está integrado dentro de este blog. De una manera sencilla podemos integrar cualquiera de los componentes del repositorio dentro de nuestro portal o de una web para diseminar la información de una manera pública o a través de portales que integren Single Sign-On. Para mostraros... Sí. No, claro, eso es que el Single Sign-On, pues eso es porque es una pregunta muy típica y quiero adelantar, o sea, a nivel de seguridad nosotros soportamos Single Sign-On, ¿verdad? Sí. Eso es. Mostraros simplemente el código fuente que utiliza esta página, lo sencillo que es integrar el dashboard que estáis viendo. Aquí pues hay un pequeño link a la plataforma donde a través de unos ciertos parámetros se puede integrar de una manera sencilla a través de un iframe el dashboard que estáis viendo. Bueno, con esto termina mi presentación de integración con otras aplicaciones. Le devuelvo la palabra a Lucas Zurro. Muchísimas gracias, Raúl, de verdad. Si me devuelve también el control de la... Así que vamos ya prácticamente a empezar el turno. Antes de empezar el turno de ruego y pregunta, bueno, agradecer evidentemente a Raúl su apoyo, su ayuda, y otra vez comentaros que, bueno, pues estamos a vuestra disposición también si queréis profundizar, queréis repetir una demo personalizada, y sobre todo para aquellos que viven en España, porque sabemos que hay muchos también de Latinoamérica, de nuestros compañeros y amigos de Latinoamérica, pero para aquellos que viven en España, pues tenemos una gran novedad. Tenemos nuestro primer evento, Jasper Direction, como lo llamamos nosotros, en España. Tenemos el honor y el placer de invitaros todos, un evento totalmente gratuito, evidentemente, el jueves 14 de abril, es decir, dentro de menos de 2 semanas, en Madrid, a las 10 de la mañana, en el Hotel Emperador de la Gran Vía de Madrid. Raúl, yo y a otros compañeros de Jaspersoft os esperamos para un poco conoceros, para invitaros a nuestro primer evento de Jaspersoft en España, donde evidentemente, como podéis ver en la agenda, aparte de la bienvenida, hablaremos del futuro de Business Intelligence, enseñaremos más cosas de nuestro producto, en particular de nuestra nueva versión 4, del cual hoy hemos visto algunas piezas muy rápidas. Hablaremos de innovación tecnológica, enseñaremos, como he dicho, también novedades, os enseñaremos también varios casos de éxitos, y también habrá será un momento para conocernos entre nosotros en el almuerzo buffet que ofreceremos todos, y con un networking. Además, os quiero dar algo más, que para aquellos que intervendrán, al ser nuestro primer evento, nos gusta de verdad regalar algo, regalaremos la guía Jasper Report versión 4.0 recién salida al mercado, para todos aquellos que quieran estar con nosotros. Entonces, os animo de verdad a venir a visitarnos, es un momento interesantísimo, sobre todo para aquellos que están muy interesados en nuestra tecnología, que quieren, por ejemplo, o bien integrar nuestra tecnología o quieren trabajar o están buscando actualmente un software de Business Intelligence, es una ocasión de verdad muy, muy, muy buena. Bueno, pues Daniel, yo por mi parte me gustaría un poco, a ver, he visto que ya hay algunas preguntas,
Aquí además os dejo algunos datos de contactos, en particular el mío, como responsable para España, pero bueno, pues abierto de verdad no sé, a vuestras preguntas, a vuestras dudas. A ver, tanto yo pueden ser dudas comerciales o también técnica. Raúl también sigue en contacto, por lo cual aquí estamos. Adelante pues. Muy bien, Luca, muy bien, Raúl. Muchas gracias por esta interesante presentación y demostración desde dos partes del mundo muy separadas, aunque estamos unidos todos por este maravilloso medio que es Internet. Bueno, efectivamente tenemos muchas preguntas ya que nos están lanzando, así que voy a empezar directamente a lanzárosla y Lucas y Raúl, bueno, pues intervenís según os parezca. Dice, a ver, Javier Martín, pregunta, no sé si esta ya es la que comenta que le acaba de explicar. Sí, pues entonces mira, voy a pasar a la primera de Noel Mamobili. Dice, tengo la duda de si es posible mezclar en un mismo informe datos de dos fuentes de datos diferentes. Gracias, Noel. Supongo que Raúl puede responder. Sí, o Lucas. Esto Raúl, claramente. Es posible mezclarlos a través de un componente que se llama subreport. Está disponible tanto en la versión community como en la versión comercial. Puedes usar diferentes fuentes de datos a través de la mezcla de diferentes subreports. Luego la respuesta es sí. Muy bien. Juan José Rodríguez dice, ¿cómo se definen los dominios? Entiendo que un usuario de negocio no sabe de tablas, por lo que le interesa manejar metadatos. ¿Cómo se puede hacer? No lo hemos visto, pero es a través del servidor Jasper Report Server. Es una opción que hay dentro de los usuarios administradores que les permite definir el dominio a través de la selección de diferentes tablas, la creación de joins, campos derivados y ponen a disposición de los usuarios finales ese dominio. Podemos profundizar más en el Jasper Directions, profundizaremos más en ese tipo de funcionalidades. Eso sin duda. Eso es una pregunta muy común y evidentemente hoy con los 45 minutos, una hora es prácticamente imposible verlos todos. Eso es una parte muy importante que es la base de lo que nosotros llamamos las funcionalidades ad hoc, o sea, la capacidad de dar una capa, como tú bien dices, de datos, de metadatos disponible, y evidentemente un usuario de negocio no puedes y no debes, sobre todo, meter manos entre las tablas, por lo cual tiene que ser efectivamente el departamento de informática de una empresa, de una organización, capaz de forma muy sencilla poner en detalle. Repito, eso es algo que si podemos verlo en Jasper Directions, sin duda os lo enseñaremos, es algo muy sencillo, o bien también si estáis interesados podéis contactarnos y os organizaremos una demo específica para esto. Recordaros también a todos que este es el primer webinar de una serie de webinars que va a organizar Jaspersoft con nosotros, con bayspain.com. Entonces, seguro que en próximos webinars de aquí al verano vamos a ir organizando, creo que 2 webinars mensuales. O sea que tenemos tiempo para ir profundizando en esta interesante tecnología de Jaspersoft. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver, Noel pregunta, dice, otra pregunta es si el diseñador puede trabajar directamente con queries SQL que están ya hechas o obligatoriamente deben de ser estas realizadas por el propio diseñador. No, puede imputar su propio código SQL mientras el validador de SQL encuentre que la query es válida, cualquier tipo de query es correcta. Bueno, Aitor Manzanares hace una pregunta de las que me gustan a mí y que, bueno, adelanta una de las preguntas que yo tenía en el tintero preparado para los dos expertos de Jaspersoft. Él pregunta, dice, gracias por la demostración, ¿por qué elegir Jaspersoft en vez de Pentaho? La pregunta de $1.000.000, como digo. No, a ver, a mí no me gusta mucho hablar de lo demás, a mí me gusta siempre hablar de lo que nosotros somos, ¿vale? Sí es cierto que hay algunos aspectos, ámbitos
que es importante subrayar, ¿vale? En posicionando tanto con nuestras competencias que puede ser competencia de software propietario, en este caso la competencia principal que tenemos en el mundo open source. Bueno, pues fundamentalmente yo te contestaría, antes de todo me interesaría saber qué función tiene, si pertenece, por ejemplo, a una software house o si pertenece, por ejemplo, a un potencial usuario final. Porque allí también hay cosas que nos diferenciamos bastante dependiendo de quién tiene. Si tú eres un integrador, un implementador, pues la agilidad y las potencias y la facilidad de integrar, de manejar nuestra herramienta, sin duda no la encuentras. No la encuentras en otros. Bueno, y luego, pues a nivel de funcionalidades, pues nosotros ofrecemos, por ejemplo, sin meter muchas cosas, pues una completez y una amplitud de solución de funcionalidad que cubre todo el mundo sobre ahí. Y eso no lo digo yo, que trabajo en Expresor, eso lo dice Gartner, mi cuadrante mágico, donde de repente, pues nuestros competidores, como decías, pues ya no están allí, nuestro principal competidor no ha desaparecido y nosotros sí que estamos. Y vamos creciendo. Y vemos, además, mencionado claramente como empresas, entre los valores entre Gartner, por algo será que tenemos más de 16 millones de descargas, por algo será. A nivel tecnológico, por un lado, yo te contestaría resumiendo, y a nivel también de funcionalidades directas, desde todo, desde el informe y panel de mando, la facilidad y probar, hacer la prueba, también con nuestro competidor, cuánto fácil es crear un cuadro de mando, cuánto fácil es sobre la marcha crearse un informe ad hoc por un usuario de no negocio, y luego la potencia de la creación de informes, sin hablar pues luego de todo lo que es funcionalidad OLAP y la funcionalidad ETL, que de cual hoy no hemos hablado, hablaremos, como bien dice Daniel, más adelante. Tenemos muchos webinars por delante aquí en verano, con nuestro partner tecnológico Talent, del cual nuestra solución de ETL pertenece. Por lo cual, hay varias soluciones. De todos modos, repito, si estáis interesados en algo muy concreto por vuestras necesidades, os animo a contactarnos, a venir al Just Direction de Madrid, y podéis ver y hablar más en detalles de vuestras necesidades. Raúl, no sé si quieres añadir algo. Sí, el despliegue, un punto muy importante de diferencia es el despliegue que podemos permitir es tanto despliegue a través de un servidor alojado en casa, como el despliegue en SaaS o en el modo cloud. Son diferencias muy significativas con Pentaho que nos sitúan por delante de ellos. Bien, pues Noel vuelve a hacer otra pregunta. Dice, en relación a los web service, ¿soporta tanto los basados en SOAP como los basados en REST? Soporta los basados en SOAP. El REST no está soportado en este momento. Vale, Carlos Javier Carlos Javier Olaya me pregunta, ¿es capaz, también menciona SOAP, ¿es capaz de usar como data source los datos obtenidos de un servicio web SOAP, incluyendo la llamada, o tendría que tratarse la llamada aparte y luego usar el XML con los datos obtenidos? Es posible definir un custom data source que utilice web services como fuente de entrada de datos. Se utiliza directamente el web service, no hace falta utilizar el XML del web service. Luca, no sé si tienes algo que decir ahí. ¿Sí? No, bueno, es un tema muy técnico. Otra vez, eso no es una de nuestras fortalezas. O sea, la capacidad, la customizabilidad, o sea, si se puede decir, o sea, facilidad de customizar pues la llamada a través de la web, pues ese es nuestro punto. Simplemente subrayar que nuestra solución ha sido pensada, sobre todo en la versión 4.0, la que hemos anotado hace un mes, exclusivamente para la web. Con lo cual, desde allí la facilidad y de la gestión. Otra para Raúl, dice Rafael López, dice, ¿existe enlace con SQL Server o LAP? No existe el enlace. Existe el enlace directamente a la base de datos SQL Server, pero no hay un enlace directo a Analysis Services. Bueno, y a mí, mientras siguen llegando preguntas, me gustaría preguntaros un poco cuáles, dos preguntas muy importantes.
primero preguntaros cuál es, esto creo que va más para Luca, cuál es un poco la política de partners que tiene Jaspersoft en España. ¿Estáis buscando nuevos partners? ¿Vendéis directamente vosotros? ¿Qué vendéis directamente y qué vendéis a través de partners? Bueno, pues eso te agradezco muchísimo esta pregunta, porque es la pregunta que me permite de esclarecer muchas cosas realmente. Pues, a ver, nosotros, bueno, antes de todo comentaros que ya tenemos partner en España. Nosotros el concepto de partner que tenemos, de partnership, como tal, partner, una palabra muy utilizada, pero utilizada puede tener muchísimos sentidos. Se puede hablar, por ejemplo, de un canal de reseller, o hablar partner puede ser un partner tecnológico, o puede ser unos sistema integradores, integradores de sistemas que se casan con nuestro, o que utilizan nuestra solución. Puede ser muchas cosas. ¿Qué entiende Jaspersoft por partnership? Nosotros, desde luego, tenemos una política de partner y desde luego que estamos siempre buscando partner. Pero para nosotros, una partnership, hablo realmente con contrato firmado de partnership, no la entendemos tanto como una partnership de distribución, sino más bien como una alianza realmente, una alianza tecnológica. Pero, y eso sobre todo me dirijo en este momento a aquellos que son consultores, que pertenecen a empresas, que son integradores, que son System Integrator o Application Service Provider o inclusive ISV, Independent Software Vendor. No es necesario firmar un contrato con Jaspersoft para utilizar la tecnología Jaspersoft, para implementar la tecnología de Jaspersoft en caso de un cliente. Cualquiera de vosotros que se descargue una versión, por ejemplo, Community, y sepa trabajar, y se pertenezcan a nuestra community, por ejemplo, nosotros no nos consideramos ya un partner, son una pieza de nuestra partner. Si es cierto, y hablo sobre todo para aquellos que están interesados en las soluciones más avanzadas, en las soluciones comerciales, las más potentes. Hablaremos de esto otra vez, evidentemente, en Just Direction de Madrid dentro de 2 semanas, pero realmente para aquellos que pues, se pueden plantear y dirigirse a mercados profesionales de media o grande entidad, o que ya están metidos en este mercado con otras soluciones, pues sí es cierto que hay toda una metodología de partnership. Nosotros nos apoyamos, nosotros no tenemos consultores en esta, queremos trabajar con vosotros, queremos ganar juntos nuevos accounts, nuevos clientes, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos un sistema de co-selling. Yo, como responsable comercial, trabajo ya con varios integradores de sistemas conocidos en el mercado español y vamos a visitar juntos clientes, sus clientes, yo le aporto lead, sin que tengan ningún partnership certificado. Luego, efectivamente, si el integrador de sistemas puede seguir adelante y quiere casarse y de verdad ves un mercado importante para ellos, pues hará el paso sucesivo de firmar un contrato de partnership con nosotros, trabajar también con mi compañero partner manager. Pero eso ya es un paso ulterior. Ahora bien, eso significa, ¿sabéis? Pues significa conocer bien la herramienta, significa pues prepararse, pues significa atender a cursos, tener la Just Direction. Nosotros haremos un curso público, dentro de poco lo lanzaremos, el próximo webinar hablaremos también de esto, al final de mayo probablemente, en Madrid, y en Barcelona será un poco más adelante, para poder trabajar. Por otro lado, vosotros si sois, por ejemplo, software house, si tenéis aplicaciones hechas a medida, trabajáis y estáis pensando en nosotros, para que nosotros os damos o podamos ofreceros nuestras soluciones para potenciar nuestra funcionalidades, pido disculpas, para potenciar vuestras soluciones, pues también es una partnership, aunque no una partnership entendida como una partnership tecnológica, pero aquí también no hace falta firmar ningún contrato para trabajar juntos, codo a codo. Por lo cual os animo de verdad otra vez a contactarnos, en hablar conmigo, sobre todo si tenéis alguna posibilidad, que tenéis algunos clientes que pueden ser interesados y ver cómo podemos definir a partir de allí. Muy bien, Luca, ¿qué hay de haznos un resumen sobre los diferentes, es decir, creo que tenéis la versión Community, que es open source puramente, no hay que pagar licencias, y luego está la siguiente versión que hay que pagar licencias. No, haznos recuérdanos cuáles son los diferentes productos que tenéis. ¿Cuáles son los puntos? Sí. Claro, Daniela, también aquí te agradezco muchísimo esta pregunta, porque es una pregunta muy común que todo el mundo no hace. Hay documentación en la página web en ese sentido, sobre todo de la diferencia entre las versiones community y las versiones comerciales. Nosotros, desde luego, haremos un webinar, lo haremos centrado sobre ese tema, un tema muy, muy caliente,
a cual todo el mundo nos pregunta. Pero bueno, yo lo que quiero es adelantaros, son 3 o 4 cosas muy claves, muy sencillas. Bueno, antes de todo, cuando hablamos open source, nosotros tenemos versiones open source, también la versión comercial. Es decir, la versión comercial es que son dos realmente, bueno, de producto completo, de la BI Suite, o Suite Professional, Suite Enterprise, pues son versiones en open source, porque vosotros tenéis y veis y podéis trabajar con el código fuentes, pero que son en suscripciones anuales. Por lo cual vosotros allí, bueno, al pagar, pues pagáis el derecho, o bien si sois un usuario final, de utilización de un entorno de producción y de no producción también si hace falta, sin límite de usuarios, sin límite de funcionalidad, con el único límite en el entorno mismo de la máquina donde se va a implementar, ¿vale? Si sois ISV, o sea, si sois integradores y queréis añadir determinadas funcionalidades, pues allí entonces se adquiere con suscripciones anuales, adquirís el derecho de embeber en vuestra aplicación las funcionalidades que queréis, otra vez sin límite de usuario y de utilización. La diferencia entonces entre la community, las versiones community y las versiones comerciales son las dos en open source, una efectivamente es gratuita y otra se basa en un modelo de suscripción anual. Las versiones community son realmente son los 3 productos núcleos, que son el eReport, el eReport Designer, el Jasper Report Service, el servidor de informe, la librería de informe Java, ¿vale? Pero son piezas separadas, piezas que hace producto evidentemente gratuito, primero tienen una licencia GPL, por lo cual son unas licencias que, vamos, nos ponemos a disposición del mundo de los desarrolladores, pero vosotros evidentemente tenéis que coger ese producto, trabajarlo, mantenerlo, desarrollarlo, implementarlo, buscarle, o sea, construirlo. Son productos, como se puede decir, en brutos, ¿no? Entre comillas, es decir, producto con lo cual vosotros tenéis que aportar un valor muy grande a la hora de ponerlo en marcha, de manejarlo. ¿Por qué? Porque es un producto buenísimo que trabaja, como decías, millones de descargas, es una demostración. Evidentemente son productos que están muy dirigidos, por ejemplo, a determinados sectores muy técnicos o a sectores pues donde el número de informe o el número de usuarios no es tan grande, que permite, por lo cual, una gestión más in-house de las cosas. Pues evidentemente, esto es un punto que no están soportados, con lo cual nosotros no tomamos ningún tipo, nos soportamos evidentemente en la comunidad, no existe un soporte técnico como tal, evidentemente, por lo cual si sois, por ejemplo, una empresa pues, que se está planteando de poner en marcha una solución de Business Intelligence o reemplazar una existente solución de Business Intelligence, pues tenéis que plantearlo, porque es allí, el producto está en manos de vuestro y nadie, pues allí sería en grado pues, de apoyaros a nivel de soporte. Luego también, al mismo tiempo, es un producto que es un producto con una licencia GPL, por lo cual, si vosotros sois integradores, integráis un producto comercial, por lo cual vais a revender en el mercado con nuestro producto y una licencia GPL, pues tenéis que mencionarlo, porque podríais tener un problema legal a la hora de implementar un producto en comercio con licencia, un producto que por su definición es gratuito. Entonces, allí hay que mirarlo bien. Y luego, evidentemente, si hay funcionalidades, claro, como decía antes, la Suite BI Professional o Enterprise son las evoluciones mantenidas y soportadas del producto Community, reforzada, ya con todos los conectores sobre la base de datos, ya con todo predefinido por interfaceamiento web, por lo cual allí, pues, lo que vosotros no, el ahorro, realmente las soluciones comerciales, y así hay que entenderlo, es que pues toda la carga de desarrollo, mantenimiento, puesta en marcha, creación, y todas las funcionalidades avanzadas, pues eso lo ofrecemos nosotros y además soportados con su release, con su ciclo, con su soporte. Y vosotros allí, pues evidentemente, podéis utilizar el tiempo de vuestros técnicos enfocado más bien a otras cosas, más bien a explotar esta herramienta realmente para ponerla a disposición de vuestros usuarios. Repito, sin límite de número de usuarios, de utilizadores, de business, tanto a nivel de número como a nivel de capacidad de creación de informes, de panel de mandos o cualquier otra cosa, o Cubo OLAP, evidentemente, o cualquier otras cosas.
Luca, me gustaría que me hicieras un overview de la situación de Jaspersoft en España. Es decir, entiendo, compuesto que Raúl es responsable de preventas, creo que has dicho a nivel del sur de Europa. Bueno, existe una oficina en España. Me has dicho que tenéis partners en España. Mencióname algunos, si puedes. Sí, Y bueno, por ejemplo, tú estás en Cataluña, tenemos a nuestro partner Smile en Cataluña, estamos actualmente con ellos, trabajamos realmente ya toda España, estamos en un proceso de, ahora en Madrid, de entrada de más partner, pero como decías, no es necesario firmar el contrato de partnership para poder trabajar con nuestra tecnología o de alguna manera vender nuestra tecnología y implementarla en sus propios clientes, ni mucho menos. Es más, yo en ese sentido repito mi mensaje de antes, os animo a contactarme, no me veáis, nosotros no entendemos el canal como tal, como un canal de reselling donde hay competencia entre partner por un lado y el fabricante por el otro. Nosotros no queremos, somos una empresa en open source, nosotros estamos abiertos a trabajar, no competimos con nuestros partners de ninguna manera, por lo cual nosotros pedimos a los partners que cuenten con nosotros si tienen clientes potenciales, por ejemplo, a los sistemas integrados para hacerlo, que mi trabajo es ir a hacer la cuenta con ellos, ¿vale? Y eso es fundamental, y luego allí se puede desarrollar. A nivel de situación de España, bueno, es muy sencillo. Yo, como responsable para el sur de Europa, me dedico a los países principales que componen el sur de Europa, que es Italia y España, evidentemente. Tenemos ya una serie bastante grande de clientes en la versión comercial y tenemos miles de implementaciones en community, hablo de miles, porque yo diariamente descubro nuevas, oficinas como tal, tenemos y no tenemos, es decir, cada vez que yo me divido entre esos dos países, por lo cual no tenemos una oficina fija, pero sí tenemos mensualmente reuniones, o bien en Madrid o bien en Barcelona, en oficinas que alquilamos. Vale, ¿eso por qué? Porque hemos optado por una solución más móvil, y es por esta razón. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro mejor representante sois vosotros que diariamente os descargáis la versión Communities, que diariamente no contratáis y también trabajáis con nosotros. Eso sí, habrá cada vez más una presencia física. Eso sí, lo puedo decir. Por ejemplo, ya empezamos, el primer acto formal es dentro de 2 semanas con Just Direction de Madrid. Allí hablaremos realmente mucho de esto. Y luego, enseguida, tendrá lugar nuestro primer training público. La fecha no está cerrada al 100%, está cerrada al 90%, pero será al final de mayo, antes que caiga el verano, sin duda. ¿Y por qué? Porque ya nos están pidiendo, y a partir de allí pues habrá puntos, cada X meses participaremos seguramente con Just Direction, haremos seminario, roadshow, tendremos una presencia física en el territorio sin duda. Bueno, ya de hecho, el haber apostado por el medio más prestigioso de BI en España y en Latinoamérica es un gesto que denota el interés que tiene Jaspersoft en esta región, en España y también en Latinoamérica. Eso... Absolutamente sí. Bueno, ya os comento, yo la verdad es que hoy he fallado un poco, pero seguramente en las próximas presentaciones pondré también los datos para aquellos que nos siguen de Latinoamérica, de mi compañero Julio Ches, que es el Partner Manager para Latinoamérica, el cual trabaja exclusivamente con enfoque en los estados que compone esta región, pero sin duda podéis contactarme a mí y luego yo os puedo pasar los datos de él, si estáis interesados en profundizar, sin duda. Yo con Julio nos sentimos casi a diario, por lo cual no hay ningún problema en ese sentido. Si queréis que estáis interesados de recibir más información o de algo en concreto, sin ningún problema. Desde luego que BI Spain es para nosotros la herramienta. Nosotros hemos apostado desde siempre una presencia mediática, sobre todo a través de la nueva tecnología, Internet, el medio Internet medio príncipe, ya hoy día es imprescindible para todos. Y bueno, BI Spain ha sido la elección natural, inmediata. Yo, como responsable, ya os conocía de primer empleos, anteriores empleos, donde he trabajado también físicamente en Madrid, conocía bastante bien. Y bueno, a raíz de mi incorporación al final del verano pasado y la toma de responsabilidad sobre Sur Europa, concretamente ahora la Península Ibérica y España,
pues evidentemente es el primer deseo, la primera cosa que he hecho hablando con mi director de marketing EMEA, digo, pues señores, en España tenemos que estar bien vía Spain, eso es natural. Desde allí nuestra apuesta, trabajar con vosotros, nuestra apuesta, porque creemos que la visibilidad muchas veces no es tanto tener tantas oficinas en tantos lugares del mundo, sino más bien tener una muy fuerte, un muy buen producto, muy buena visibilidad, en muy buenos creadores de proyectos, seguidores, gente que trabaja en el territorio, por lo cual reunirnos con frecuencia. Eso es un poco nuestra filosofía en ese sentido. Perfecto. A ver, Francés Parcerisa ha levantado la mano, no sé si lo ha hecho por equivocación o nada, ya, era por equivocación porque la ha bajado rápidamente cuando le iba a abrir el micrófono. Es una lástima porque siempre me gusta mucho que la gente, la audiencia, haga las preguntas vía voz, pero no se atreve mucho. Bueno, de todas formas, bueno, ya vamos a ir terminando porque ya es tarde. A mí me gustaría saber, sabéis que el open source en España se ha asociado mucho o ha sido, digamos, ampliamente adoptado por la administración pública, es decir, por comunidades autónomas, por ministerios. A mí me gustaría saber si en el caso de Jaspersoft, por la experiencia que tenéis en España, tenéis alguna información que vaya en esta dirección, y fuera de España, en Italia, por ejemplo, o en otros países europeos, si esto es así también, si es la administración pública la que ha adoptado mucho vuestro producto, o si en general tocáis todos los sectores. Bueno, mira, te comento que es otra vez una pregunta muy interesante. Bueno, en España, concretamente, empezando de allí, pues la apuesta del sector público, la pública administración, sea a nivel de ayuntamiento, sea a nivel, por ejemplo, de comunidad autónoma, o sea más bien a nivel de estadio nacional, a nivel nacional, pues es fuertísima. Yo eso lo puedo comprobar con una miríada de contactos, de implementaciones a nivel community, pero también a nivel comercial que tenemos. Pues estamos justo ahora terminando una serie de case studies, de casos de éxitos, uno interesantísimo con la comunidad valenciana, en Valencia, y no solamente en Valencia, hay una fortísima comunidad a raíz también de un interés de la propia Universidad Politécnica de Valencia, pero también tengo contactos, por ejemplo, en Cataluña, con varios ayuntamientos, nos han contactado desde Asturias, me recuerdo que tengo conocimiento de implementaciones, bueno, en Madrid, evidentemente, de Madrid y de ayuntamientos. Y luego también hay entes públicos o semipúblicos que trabajan con entes públicos, cuales entes, por ejemplo, que dan proveedores de servicio a la DGT, por ejemplo, o a varios entes públicos, pues que están actualmente en proceso de adquisición de herramientas comerciales. Por lo cual, hay de verdad un movimiento enorme. A nivel europeo, es interesante notar que, por ejemplo, siempre se ha dicho históricamente a nivel open source que Francia siempre ha sido un poco el país príncipe del open source, que siempre por primera ha promovido. Bueno, pues estoy muy contento de deciros que parece ser que España, tal vez cómplice un poco la crisis que tenemos, pues ha ultrapasado Francia a nivel de cantidades de implementaciones de soluciones open source comerciales o gratuitas, porque eso es una cosa aún más increíble, porque muchas veces se sigue asociando el open source con el gratuito, pero el open source no significa necesariamente gratuito. El open source significa ser abierto, ofrecer código, ofrecer un sistema también o bien gratuito o bien de pago por uso, pago en SaaS, pago aplicado, fácil de utilizar, que se adapte a cualquier situación, que no tenga constreñimiento, obstáculos debidos a licencia pensada de una fórmula para hacer negocios sobre la necesidad de las empresas. Eso es el open source. En Italia también, puesto que, bueno, hoy mismo me encuentro aquí en Roma por una serie de encuentros que hemos tenido, muy importantes. Ayer tuvimos nuestro segundo Just for Direction. Italia ya aquí están muy desarrollados. Tenemos una comunidad de seguidores de decenas de empresas
tenemos unos cuantos partners también, tenemos implementaciones, en administración pública tenemos muchísimas implementaciones, algunas muy grandes, muy importantes también, por lo cual, como podéis ver, es un mercado muy parecido, aunque con alguna diferencia con el mercado español. Yo sé que en Latinoamérica, puesto que tenemos a gente que nos está escuchando de aquellos países, eso me lo cuenta mi compañero Julio, hay muchísimo movimiento. Brasil, por ejemplo, es una auténtica caldera, como se puede decir en castellano, calderetas, ¿no? Sí. O sea, es un movimiento, un turbinio clave, tenemos muchísimos partners, trabajamos muchísimo. La Administración Federal de Brasil, por ejemplo, trabajando muchísimo, ha apostado ya desde mucho tiempo por open source, por lo cual yo creo que la tecnología del futuro, Daniel. Ese ha sido, yo vengo de, además te digo, desde el punto de vista personal, yo vengo de experiencia profesional en los software propietarios y al final yo me he convencido, el open source es el futuro. Esa ha sido mi apuesta personal y profesional y Jaspersoft, desde luego, es una de las empresas, además reconocidas por detrás del mercado, más a la vanguardia en ese sentido. Por lo cual, de verdad, os animo a todos que cualquier duda, sin ningún tipo de, que tengan algunas dudas, sin ningún tipo de obligación, nadie os obliga a nada, pero de contactarme si tenéis alguna idea, si tenéis alguna necesidad, podemos hablar y esto es nuestra misión. Bueno, ya la última pregunta, en esta misma línea que has comentado, entiendo que un poco el camino natural de vuestros clientes, de los clientes, llamo clientes, al que no solo utiliza vuestro software, sino al que os ha comprado licencia de las versiones comerciales, por así decirlo. Es primero, y esa es la gran ventaja, entiendo, que tiene un software como el vuestro, es la posibilidad de probar en desarrollo, probar realmente el software sin tener que invertir en licencias y solo en el desarrollo de la community, ¿no? Y si queda contento con el a lo mejor se hacen, entiendo, implementaciones departamentales o implementaciones más controladas a modo de piloto, y una vez que se ve que funciona el software community, se pasa a la versión comercial, ¿no? ¿Es este el camino natural que se suele seguir los clientes? Bueno, es un camino, Daniela, es un camino. En realidad hay más cosas que se puedo comentar aquí, porque la solución community es una solución que, bueno, muchísimos de vosotros ya la conoceréis, muy conocida, muy implementada en el mercado y desde luego un camino bastante común que encuentro con frecuencias de aquellos que nos contactan porque interesados en determinadas funcionalidades de las soluciones comerciales, de las soluciones professional, soluciones enterprise, que repito, más bien que licencias son suscripciones, que son un bundle de productos, de utilizo de productos más soporte, ¿vale? Porque la palabra licencia algunas veces pues me da hasta miedo, ¿no? Porque recuerda bloqueo, recuerda no utilización. Allí es más bien unas suscripciones, tú lo utilizas como tal. Y como tal, te comentabas, pues efectivamente hay muchos clientes actuales nuestros, también en España, que bueno, pues han venido una experiencia previa de community, que han visto la potencia, el potencial y luego buscan una determinada funcionalidad, cual, por ejemplo, la capacidad de generación de cuadro de mandos, por ejemplo, una gráfica muy avanzadas, o la capacidad ad hoc que hemos visto hoy, por ejemplo, y como tal, allí, pues eso se encuentra solamente en la versión comercial y allí han dado el salto, ¿no? Y eso sin duda es un percurso muy común. Pero también quiero animaros a todos que quieren evaluar Jaspersoft, de no tener miedo a descargaros, por ejemplo, la versión de evaluación válida por 30 días. Nosotros, Daniel, y así hoy no lo hemos dicho, pero aquí lo digo, en esta página web, jaspersoft.com, lo veis allí en / downloads, o de la pestaña downloads, que podéis ver en la página web, pues nosotros ponemos a disposición la suite Enterprise, o la suite más grande, con evaluación de 30 días. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que hay organizaciones o hay empresas que por número de utilizadores, por número de o por características, pues por características o necesidades concretas que ellos tienen, pues necesitan ya evaluar directamente soluciones comerciales. O sea, de entrada, probablemente la solución community no le valdría. Entonces, tal vez podría ser también un poco invertir demasiado tiempo en algo que ya de entrada sabemos que se queda pequeño,
aunque sea a nivel prototipo, si queréis crear un prototipo, queréis hacer un proof of concept, una prueba de conceptos, os animo a contactarnos, utilizar la versión de evaluación 30 días, si necesitáis algún día más, no hay ningún problema, nosotros las extendemos, porque queremos, somos open source, queremos que vosotros probáis las cosas, que os lea, tiene que servir, tiene que ser válida para vosotros, sino nosotros, yo en particular soy el primero, digo, mira, lo que estáis buscando, esto nos vale, ¿vale? Pero también muchas veces el hecho de tener una community gratuita puede ser un poco engañoso porque la gente entonces se lanza en un prototipo que luego para desarrollar la funcionalidad a pleno régimen, pues hay que desarrollar cosas que ya están presentadas al comercial. Por lo cual entra en un juego y dicen, me conviene tener 2 o 3 personas desarrollando noche y día por un mes o 2, o también probar directamente la versión comercial que tiene un valor que también menor de tener gente desarrollando y trabajando siempre para mantener la solución. Pues ese tipo de evaluaciones yo la hago siempre con los clientes potenciales, con los prospectos, siempre la valoramos juntos. Yo muchas veces digo, mira, con lo que tú necesitas, yo te recomiendo la versión de, por ejemplo, la versión community, y luego a partir de allí, tal vez el año que viene, si queréis crecer en algo, pues pasáis a la joven. O bien, hay veces que digo, mira, por lo que estés buscando, yo te recomendaría ya de pensar seriamente en este tipo de soluciones, en una solución más bien comercial. Eso habría que valorarlo caso por caso. Pero yo, repito, os animo a descargar la versión de evaluación de 30 días. Está allí la versión grande, la Enterprise. Lo tiene todo, Daniel, todos. Allí. Y allí podéis tocar con vuestra mano directamente la versión comercial también. Muy bien, pues muchísimas gracias a Luca y a Raúl. Por cierto, Raúl, me gustaría simplemente que me dijeras, hemos quedado que eres preventa del sur de Europa, o sea, tanto de Italia como de España, o solo de España. Sí, tanto de España como Italia. Vale, perfecto. Es una duda que me quedaba. ¿Qué tal en San Francisco? Muy bien, el tiempo ha mejorado, ha salido el sol, está un día perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los muchos asistentes que después de la hora y media, pues bueno, todavía se mantienen atentos al webinar. Recomendaros que sigáis muy de cerca bei-spain.com en la agenda y tecnowebinars.com para conocer los próximos webinars de no solo Jaspersoft, sino todos los webinars que de forma diaria vamos organizando para nuestra audiencia. Y muchísimas gracias a Raúl y muchísimas gracias a Lucas por el tiempo que nos han dedicado. Así que nada, esperamos vernos a todos en breve. Gracias a vosotros, Daniel, y gracias a todos por el tiempo y esperamos de vernos pronto, de hablar pronto. Un saludo. Un saludo, adiós.